Bienvenidos a F Salud Conecta. Hoy entrevistamos al doctor Manuel Sánchez Luna, jefe del servicio de neonatología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid y presidente de la Sociedad Española de Neonatología, CENEO. Doctor Manuel Sánchez Luna, 2 años ya de pandemia de coronavirus y 2 años del registro CENEO para averiguar qué le pasa a las mujeres embarazadas y a sus bebés. Pero antes de nada, un mensaje claro y sencillo sobre este registro CENEO para recién nacidos. El primer mensaje, claro, de este registro y que hemos obtenido después de todo este tiempo de trabajo es que los recién nacidos, hijos de mamás COVID, no presentan una infección al igual que en otras épocas de la vida. Y aún más, estos recién nacidos manteniendo la estancia conjunta con sus madres infectadas, el contacto piel con piel desde el nacimiento y la lactancia materna no se han infectado tampoco. Podemos decir que estas estrategias son seguras para los recién nacidos y sus madres. Es importante, además, decir que los pocos casos en los que probablemente ha habido esta infección ha sido leve y el curso ha sido también bueno. No han tenido complicaciones. Por lo tanto, la infección, si ocurre, es leve, de buen pronóstico, pero en la mayoría de los casos no hay infección en los recién nacidos hijos de mamás COVID. Doctor, ¿nos puede recordar las claves del registro CENEO? Bueno, este registro nace por una necesidad, cuando comienza la pandemia, de obtener datos propios en España de las mamás y sus recién nacidos que están afectos por esta enfermedad, que en aquel momento era desconocida. Nosotros, como sociedad científica, necesitábamos emitir una serie de recomendaciones para el cuidado de sus recién nacidos en estas madres y para que pudiéramos, con datos nuestros, confirmar que estas recomendaciones eran recomendaciones basadas en evidencia. Por lo tanto, hicimos este registro que lo dividimos en dos grupos. Una parte para ver a los hijos de las mamás que estaban infectadas por COVID. Queríamos ver si estos niños se infectaban y si en la evolución de estas posibles infecciones era una evolución complicada o no. Y en segundo lugar, queríamos ver aquellos niños que sí se habían infectado muy probablemente después del parto, bien en el ambiente hospitalario o bien en sus domicilios, para confirmar si esta evolución había sido complicada o no, a diferencia de en épocas posteriores de la vida. Reclutamos en nuestra sociedad científica la mayoría de los hospitales de la red pública y la red privada, en total 135 hospitales, han trabajado duro, coordinados por el grupo de enfermedades infecciosas de la Sociedad Española de Neonatología, que está coordinado a su vez por la doctora Belén Fernández Colomer, a la que hay que agradecer un trabajo exhaustivo a ella y a todo su grupo durante estos años para ir recogiendo todos estos datos que le pedimos. Hijos de mamás COVID y niños que se han infectado después del nacimiento. Doctor, ¿y qué resultados clínicos ofrece hasta el momento este registro COVID sobre mujeres embarazadas y sus bebés? En primer lugar, el grupo de mamás que estaban infectadas y que han tenido a sus bebés y que hemos podido registrar es un grupo amplísimo. Llega a 4.737 diadas, tanto madres como hijos, uno de los mayores registros a nivel mundial. Ya a mitad de pandemia publicamos los primeros datos en una de las revistas de mayor prestigio de nuestra especialidad, como es Pediatrics, en la Academia Americana de Pediatría. Hoy, después de 2 años prácticamente ya de recogida de datos en esta pandemia, podemos decir que la edad media de las gestantes es una edad media parecida a la de las gestantes no infectadas, 32 años. Previamente, más del 70% eran mujeres sanas, pero sí hay una prevalencia especial de obesidad. El 80% no tuvieron patología gestacional, pero la preeclampsia ha sido una de las complicaciones más frecuentes que hemos visto en estas gestantes. Las mamás que han tenido las formas más graves de COVID, generalmente por procesos respiratorios graves, sí han tenido formas que vamos a decir significativamente más severas que en mujeres que han tenido también esta enfermedad pero no estaban embarazadas. Por lo tanto, podemos decir que la gestación sí hemos demostrado que es un factor de riesgo para desarrollar enfermedades respiratorias agudas graves. Pero hasta el 50% de los casos han sido asintomáticos, simplemente se han detectado por cribado al llegar a los hospitales. La tasa de cesáreas ha sido
llamativamente más baja de la que esperábamos, un 23%, y solamente en las madres que han ingresado en servicios de cuidado intensivo graves ha habido que hacer o adelantar el nacimiento de estos bebés por insuficiencia respiratoria que complicaba mucho la evolución de estas mamás, normalmente en el tercer trimestre y en general, como comento, por compromiso respiratorio. Esto ha ido disminuyendo según ha ido evolucionando la pandemia. Y es muy probable que ahora las variantes que estamos viendo sean variantes menos graves, pero también es mucho más probable que la vacunación esté impactando claramente en la evolución de estas mamás. Al principio de la pandemia, la mayoría de las mujeres con infección grave tenían procesos respiratorios con neumonía bilateral muy importantes. Sin embargo, las mamás embarazadas que tenemos ahora con infección COVID que están vacunadas, los cuadros son mucho más leves y solo estamos viendo cuadros más graves en aquellas mujeres que todavía no están vacunadas. Por lo tanto, la vacunación ha creado un antes y un después en la evolución de estas mamás. La muerte fetal tardía ha sido muy baja y es interesante comprobar cómo los hijos de las madres COVID se comportan al nacer igual que los hijos de mamás que no están infectadas. Hemos mantenido el contacto piel con piel en el momento del nacimiento hasta en el 78% de los partos y se ha hecho el clampaje tardío del cordón umbilical hasta en el 68%. Es importante ver que al principio la prematuridad fue elevada, llegando a ser hasta del 26% en la primera ola. Sin embargo, progresivamente ha ido disminuyendo, la evolución de estos partos ha sido más normal y ahora en este momento podemos decir que la tasa de prematuridad es hasta inferior a la que vemos en la población de mamás no infectadas. En general, se ha podido hacer alojamiento conjunto de la mamá y su recién nacido en los hospitales cerca del 94,5%. No se han separado los niños de sus madres. Y cuando ha habido que separarlos, normalmente ha sido por gravedad de la infección materna o porque el bebé había que hospitalizarle por algún cuadro relacionado muchas veces con la prematuridad o con otra patología. Bien, cuando hemos mirado los tests en los recién nacidos de PCR COVID, solo hemos detectado 15 que han sido positivos persistentes de 2.874 casos. Por lo tanto, podemos decir que si existe infección vertical, esta es escasa, es rara y solo alcanza al 1% de los recién nacidos. Sin embargo, además, estos niños han evolucionado favorablemente. Y es importante recalcar que hemos conseguido una elevadísima tasa de lactancia materna en estas mamás infectadas por COVID, alcanzándose el 88% de las mamás con esta infección. Por lo tanto, podemos decir hoy que las recomendaciones que hizo la Sociedad de Neonatología al principio del alojamiento conjunto, mantener el contacto piel con piel en el momento del nacimiento y fomentar la lactancia materna son recomendaciones que ahora sí están basadas en hechos científicos demostrados por nuestro registro que son buenas, que son correctas y que protegen muy probablemente al recién nacido de la infección COVID. Doctor Manuel Sánchez Luna, ¿y qué datos destacaría de las infecciones COVID en el ámbito familiar? Bueno, la verdad es que hemos detectado en estos 2 años pocos recién nacidos que se hayan infectado fuera ya del proceso del parto. Han sido 162 procedentes de 54 hospitales que nos han enviado sus datos y en general podemos decir que los síntomas que han presentado estos niños han sido leves y en algunos casos no han precisado ni siquiera ingreso hospitalario. Solo el 8% precisó ingresar en cuidado intensivo y normalmente eran bebés que tenían factores de riesgo previos, por ejemplo, cardiopatías o prematuridad. Lo más frecuente que hemos visto ha sido fiebre, irritabilidad, rinorrea, poca alteración analítica y pocos casos de afectación de neumonía como se ve en los adultos. Y desde luego la evolución ha sido muy favorable. En resumen, yo creo que podemos decir que tanto las mamás que han tenido COVID con sus recién nacidos, más los recién nacidos que se han podido infectar después, han representado un grupo de bajo riesgo en cuanto al recién nacido y a la infección COVID. Muy probablemente la mamá le ha protegido de la infección, bien a través de su placenta, bien a través de la lactancia materna. Y muy probablemente estos recién nacidos han tenido, en muchos casos, anticuerpos que están pasando también desde el momento de la vacunación. En este momento y después de 2 años de pandemia, desde nuestra sociedad científica, recomendamos exhaustivamente, número uno, que se fomente la vacunación en las mujeres embarazadas. Fundamental
porque hemos visto que claramente la vacunación protege de las formas graves a estas mamás. En segundo lugar, la tranquilidad y la prudencia también de manejar a los recién nacidos hijos de mamás COVID en centros hospitalarios que tengan experiencia, pero que en general podemos recomendar que el manejo deba ser manteniendo las medidas de higiene semejantes a los recién nacidos de mamás sin infección COVID. Por lo tanto, debemos mantener la estancia conjunta, el contacto piel con piel y fomentar la lactancia materna. Y finalmente, en el caso de que detectemos recién nacidos que se hayan infectado, bien a través de la madre o bien a través de la familia o del propio personal sanitario después del nacimiento, hay que estar tranquilos porque en este momento podemos decir que estos casos han sido leves, sin repercusión clínica importante y desde luego en el seguimiento que hemos hecho no hemos detectado tampoco problemas a medio o largo plazo. Doctor Manuel Sánchez Luna, muchísimas gracias por estas respuestas de un experto mundial en neonatología. Saludos.